Vamos a presentar el título de la próxima ponencia, que es Adecuación de medicamentos para el adulto mayor, desprescripción en geriatría, consideraciones éticas. Vamos a invitar al doctor Pablo Calabró, médico farmacólogo asociado a la sección de geriatría del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, investigador principal seleccionado por la Dirección de Investigación en Salud de la Secretaría de Salud de la Nación para subsidios 2019-2020 por el trabajo Intervención Múltiple para disminuir la medicación potencialmente inapropiada para el adulto mayor. Pertenece como miembro en los comités de bioética y también de ética en investigación del Hospital General de Agudos, doctor Teodoro Álvarez. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y un poco conmovido por lo que compartimos. Algunos puntos que están muy relacionados con la charla, algunas presencias ausentes que también abonan a la charla. El tema del respeto por las personas, la mirada desde el fin de la vida. Eso es algo muy fuerte en salud. Había pensado hablar un poquito de otros temas, pero esto me reorganizó la charla. Cuando venía hace 2 semanas me pidieron hacer un taller de salud-enfermedad en el Hospital Alvear con pacientes neuropsiquiátricos. Y bueno, surgieron una cantidad de elementos que nos pueden ayudar a cuidar, salutogénicos diríamos, y los que nos dañan y para los cuales debiéramos generar estrategias para cuidarnos. Dentro de esos elementos, este grupo de pacientes nos surgió como protector la actividad física, estar con otros, comer frutas, etcétera. Y como las cosas de las que nos tenemos que cuidar y generar estrategias en conjunto, adicciones, aislamiento, injusticia. Y en ningún momento aparece el proceso del envejecimiento. Algo que me preocupó sobremanera, si bien parece ser bastante esperable, ¿no? Un poco la prueba que nos indicaban tan enriquecedora de la mirada desde el fin de la vida y ejercitarla periódicamente, ¿no? Una parte que no tienen estos pacientes gravemente enfermos y bueno, con problemas sociales, y sin duda creo que la falta de ese lugar, de esa mirada, nos enferma mucho. Tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas, faltó la primera charla, que tiene que ver con qué proyectos o qué investigaciones se financian. Uno tiende, lógicamente, a un sesgo del financiamiento, que uno investiga más lo que más financiamiento tiene. Y especialmente el envejecimiento hasta ahora no ha sido un tema, salvo inversiones en demencia, pero como tema de salud muy relevante. Y bueno, hay muchas cosas de información que nos llegan. Vamos a tener el duro dilema, si veo a los jóvenes interesados con una cabeza fresca y de otra manera, y la necesidad de ser acompañados y tener todo este marco de referencia del que estamos hablando. Creo que nuestra obligación es estar cerca, proveyendo, entre comillas, estos insumos para pensar. No decirles qué tienen que pensar, sino poder aportarles este marco de referencia y revisando un poco la especialidad de geriatría, el sílabus para la gente de este año 2019, hablan de un concepto que surge de la enfermería del año 80 que le llaman moral distress, que una traducción literal sería algo así como angustia moral, y que tiene que ver con que uno tiene su versión, su creencia de justicia, de lo que hay que hacer, de cómo hacerlo, pero no es compartida, entonces hacemos cosas que no estamos cómodos. Un extremo podría ser ver una familia durmiendo en la calle, por ejemplo. Más allá de la ideología de cada uno, no es algo que sea cómodo para ninguno. Y sin embargo, bueno, esto desalienta, produce desánimo. Lo mismo surge en las enfermeras cuando no están de acuerdo con decisiones respecto de pacientes en estado terminal, por ejemplo,
cuando hay ensañamiento terapéutico, cuando se informa incorrectamente o hay un pronóstico que no se comunica. Hay una cantidad de herramientas para afrontar esto que yo creo que es importante compartirlas y que sea materia de todos los días. Discúlpenme si es algo demasiado básico para la audiencia, para mí fue realmente muy aportante y tiene que ver con este trabajo en red, de compartir la información, compartir los problemas, ir armando, creo que es un poco la función de los comités, una matriz donde todo esto pueda fluir. Bien, este esquema tiene unos cuantos conceptos. Generalmente nos educan como médicos para encontrar condiciones para medicar. Y el sistema de financiación básicamente son guías para la industria de cómo desarrollar una patente que tiene que ver con que diagnostiquemos de alguna manera y eso vaya acompañado de una prescripción consumiendo determinada tecnología que está bien para muchas cosas, pero que no responde a otras. Es un sesgo de cómo es el sistema y generalmente a lo largo de la vida se van acumulando prescripciones. En general en educación médica el momento de desprescribir es un momento que no está jerarquizado. Y bueno, después sucede que uno tendría, a la medida que va cambiando las expectativas, los objetivos de los tratamientos, que ir reduciendo la cantidad de medicamentos y detenerse y reevaluar los objetivos. Un medicamento que prolonga la vida a 10 años y que empieza a tener efecto al año, posiblemente cuando la expectativa de vida es menor de un año, no es tan relevante, y la tolerancia de un efecto tóxico de algo que quita el dolor no es tan negativa en el último año de vida. Bueno, estos son ejemplos simples, pero esto se da con todo lo que medicamos a nuestros pacientes. Esto un poco lo que quiere simbolizar es que nos educaron para trabajar con un puente en un lugar que ahora ya no está el río por ahí, cambió de lugar el cauce del río. Estos son algunos gráficos demográficos, esto más típico de un país, digamos, menos desarrollado, estos países más envejecidos. Bueno, este sería el gráfico que se proyecta para el 2050, donde se ve que la pirámide poblacional ya pierde forma de pirámide. Y hay otros gráficos muy interesantes que muestran que en los últimos 5 años ponen en colores la carga de enfermedad de 1 a 10, y por lo menos más de la mitad de la población en los últimos 5 años tiene una alta carga de enfermedad. Más interacción con el sistema de salud, más costos y una situación ética particular, porque progresivamente va disminuyendo muchas situaciones, pero no en todas, y es muy heterogéneo, es una de las características del proceso del envejecimiento, la heterogeneidad, no a todos la disminución homeostática de órganos y sistemas acontece en el mismo orden, con la misma jerarquía, o pesa más un órgano o sistema en un momento que en otro. Y hay fragilidad, hay más intercurrencias, y estas intercurrencias desacomodan la relevancia de la homeostasis de los distintos órganos y sistemas. Por supuesto, los tratamientos debieran acompasar esta situación. Eso es algo en lo que no fuimos educados, y muchas veces terminamos haciendo daño con estos tratamientos. Bueno, esta es una población, en este caso, una de las instituciones que trabajo es el Hospital Italiano, que esta es la pirámide poblacional, era en el 2011, o sea, totalmente diferente, y la comparto porque es una muestra de una población. La ciudad de Buenos Aires es una de las más envejecidas de Latinoamérica, y esto es el centro de la ciudad, nivel de educación medio alto, clase media, bueno, un poco parecido hacia donde se va hacia el año 2050. Entonces vamos generando una experiencia que podemos visibilizar por disponibilidad de algunos recursos, pero que son problemas compartidos por todos, ¿no? Bueno, este concepto de angustia, estrés moral o moral distress ocurre cuando uno cree que sabe cómo hacer las cosas bien, pero las instituciones u otros dificultan el curso deseado de la acción. Todo esto en la presentación dejo las citas de los papers, creo que es importante y es un buen camino para acercarse a la gente joven, porque tiene que resolver estos problemas todos los días y podemos darles herramientas y discutirlas y resignificarlas en base a nuestra experiencia y a nuestro medio. Enfermera proveyendo, bueno, esto ya lo hablamos, ¿no? Cuidados agresivos, creyéndolos futiles a un paciente críticamente enfermo, puede creer que el objetivo del cuidado debería ser el confort,
puede creer que el tratamiento para prolongar la vida prolonga un sufrimiento innecesario, aspirar a un paciente que está muriendo en vez de acompañarlo para que muera en paz, observar a un médico, entre comillas, pintando una situación desmedidamente optimista a un paciente y familiares. Esto nos puede molestar. También a los gerentes de sistemas les puede generar la dificultad de proveer los servicios que creen que mejoraría la calidad de vida de los pacientes. En una oportunidad me tocó coordinar el programa Remediar en la Ciudad de Buenos Aires, y para mucha gente el consumo de medicamentos es un reconocimiento, es algo de inclusión, es como pertenecer, y a veces esto hace que se consuman mal los medicamentos y en exceso, y hasta puede quedar antipático porque hace falta mucha educación para esto, ¿no? Digamos, es más fácil repartir muchos medicamentos que evaluar el costo-beneficio, agregar y desagregar según las circunstancias. Pero bueno, aquí todos los que trabajamos en asistencia y en investigación y en la parte ética creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Y hay factores de riesgo para estas situaciones, de moral distress. Los clínicos, ejemplo, intervenciones futiles, manejo inadecuado del dolor, equipo con colegas incompetentes. Institucionales, pobre apoyo administrativo, proporciones de personal, políticas que impactan en el cuidado del paciente y comunicación pobre entre disciplinas. Individuales, en cuanto a la sensación de impotencia o desempoderamiento, ¿no? Esto genera mucho estrés, falta de asertividad, falta de comprensión acerca de cuestiones éticas pertinentes y de comprensión de todos los aspectos de un caso dado. El trabajo en forma aislada, en un equipo, la falta de consensos, de espacios de reflexión como este. Metas de cuidado, este es otro gigante en geriatría. En el contexto de una enfermedad grave es esencial para proveer cuidados de calidad, ponerse de acuerdo de cuál es la prioridad del tratamiento. Cuando ya no es prolongar la vida, ya a casi nadie nos importa vivir mucho, nos importa más vivir bien. El miedo, digamos, en nuestro grupo social es más a la discapacidad y en general que a la muerte en sí. Permite alinear a los clínicos, a los que más le importa al paciente, las metas de cuidados. Todos sabemos a qué juego jugamos, no hay nada más estresante, porque cuando uno juega algo lo disfruta, porque hay reglas claras de cómo es el juego. Y cuando uno no sabe qué tiene que hacer cada uno, eso nos pone mal, nos pone agresivos, nos hace pelear, nos pone improductivos, nos desalienta el trabajo, se nos hace pesado, nos cansa más. Discusiones tempranas acerca de metas de cuidados se asocian a una mejor calidad de cuidados, reducen los cuidados médicos no beneficiosos cercanos a la muerte. Muchas veces, mejor que un respirador, sería un profesor de educación física que le golpee la puerta y lo lleve a la plaza. Y sin embargo, no es lo que hacemos. Es difícil transmitirlo, es estudiable, es difícil conseguir quien financie esa clase de estudios. Realza metas de cuidados consistentes, resultados familiares positivos, reduce costos, el acuerdo. Muchas veces uno termina siendo más agresivo de lo deseable, incluso de lo que uno desea, porque está condicionado por el sistema o porque algún familiar que siente culpa por algo cree que así compensa algo anterior. Todo esto hay herramientas para trabajarlos, no es nuevo, es común, hay score, hay materiales publicados. Yo creo que podemos colaborar mucho con los médicos que están frente a estas situaciones todos los días y sumarnos valor mutuamente desde los comités en la medida que acompañemos, no solo de los casos excepcionales, también de los casos y situaciones frecuentes. Comentaba Raquel Bolton que tuvieron una charla hace poco con residentes de oncología y abordaban estos mismos temas, son bastante universales, por eso lógicamente cuando uno los busca en la bibliografía están y bien conceptualizados. Bueno, seguramente habrá que adaptarlos a nuestro medio, pero tenemos un buen punto de partida. Las metas de cuidado implican un abordaje sistemático para asegurar que cada paciente tenga una comunicación oportuna y de calidad. Esto es muy importante y también hay herramientas para asegurar que tengan un plan de cuidados de enfermedad grave. Una pregunta simple es, ¿yo creo que mi paciente va a estar vivo en un año? Y bueno, y si yo no lo creo, tengo que ser consecuente con las metas de cuidado y los tratamientos que fijo. Las mejores prácticas en discusión de metas de cuidado incluyen compartir información pronóstica,
obtener preferencias para la toma de decisiones. Esto es fundamental. Las directivas anticipadas ayudan. También si hay alguien cerca del paciente parecido a pediatría que pudiera asistirlo cuando todavía, o sea, no es un paciente incompetente con una demencia severa. Además, en las distintas situaciones uno cambia la vulnerabilidad, cambia la capacidad de tomar decisiones y tiene que ser reevaluada continuamente. Y un gran pilar es lo histórico, el conocimiento de las preferencias previas del paciente. Comprender miedos y metas, explorar puntos de vista sobre funciones deterioradas y compensaciones, deseo de involucramiento de la familia. Hay gente que quiere que participe la familia y gente que no quiere que participe la familia. Y esto también es respetable. Intervenciones para un futuro promisorio, mejorar la educación médica, sistemas para detectar y gatillar discusiones tempranas, educación del paciente y la familia, formatos estructurados para guiar las discusiones. Creo que acá hay un enorme espacio de oportunidad y de trabajo pendiente. En conclusión, la comunicación acerca de metas de cuidado de enfermedades graves debería ser sistemáticamente integrada en nuestras estructuras y procesos de cuidados clínicos. Bueno, esta es una posición de la Sociedad Americana de Geriatría, un statement. Hablan del paciente aislado, no me gusta el nombre que sin amigos, medio feo. Ya en el año 19, en este año empiezan a hablar, esto es del 17, empiezan a hablar de el paciente huérfano, otra vez con analogías con la situación de pediatría, ¿no? Tiene falta de capacidad de decisión para proveer consentimiento al tratamiento médico a mano. En ese momento está la falta de decisión. Falta de directiva anticipada a mano o capacidad para proveerla. Los que tienen historia clínica electrónica, por ejemplo, sería bueno que haya algún registro de estos temas para no ser exageradamente agresivo en un momento que uno se encuentra con un paciente en una situación que desconoce y sigue rutinas no basadas en la ética, sino en el conocimiento médico, biológico, sponsorizado por vendedores de tecnologías y medicamentos. Falta de familiares, amigos o representante legalmente aceptable a mano para asistir en el proceso de tomas de decisiones médicas. Este es un tema muy importante también. Y si nombra a alguna persona como referente significativo, cuando uno va tomando decisiones, pequeñas o grandes decisiones, uno puede rechequear cuál hubiera sido la voluntad si el paciente, o ayudar al paciente a refrescar y a tomar la decisión y que no la tome en soledad en un momento de estrés y con una disminución de su capacidad cognitiva. Bien. Esto ya hablamos bastante. Bien, ¿cómo puede determinar su médica si la paciente es competente para su decisión? Mujer de 75 años, diabética, pie izquierdo con gangrena, tratamiento sugerido, amputación por debajo de la rodilla. La paciente no acepta, viví suficiente y prefiero morir con el cuerpo intacto. Su médica desde hace 15 años está preocupada por haberla visto progresivamente confundida durante el último año y actualmente deprimida. Bueno, esta es una de las guías que surgen, publicadas en New England Journal of Medicine, para afrontar este tipo de situaciones. Hay mucho material. Disculpen si es redundante para ustedes. ¿Estaban familiarizados con este material en general? No. Era mi duda preparando la charla porque le consulté a Raquel. Comunicación en cuanto a metas de tratamiento en enfermedades graves. Esto es de un JAMA, también es un documento clave y presenta listas de preguntas para cómo abordarlos desde el punto de vista práctico. Bien. Bueno, ¿qué producen y qué falencias hay metodológico-científicas en los ensayos clínicos? Ahora los cardiólogos empiezan a hacer estudios de desprescripción, pero con el paradigma no centrado en la enfermedad, que es lo que necesita el adulto mayor, sino con estilo guía, ¿no? Entonces randomizan. A esta mitad de pacientes vamos a sacarle 2 antihipertensivos y esta mitad no. Por supuesto que hay escalonamientos, cuidados de si sube demasiado o no la presión y rescates, etcétera, pero se plantea porque cambia la fisiología, también cambia la depuración de drogas, cambian las metas y también hay una selección. El que llegó a cierta edad ya sobrevivió a otras cosas que son relevantes en otras etapas de la vida.
Bien, por ejemplo, estos estudios no contemplan el riesgo de caídas. Se habla de eficacia de la discontinuación de medicamentos que incrementan el riesgo de caídas y complicaciones relacionadas. Hay protocolos de esto. En Canadá insume $2 billones. Cada año hay 1 de cada 3 mayores de 65 se cae. El 10% de las caídas producen lesiones graves y o internación. O sea, un gran factor de riesgo es si cayó alguna vez el último año. Es raro que la primera caída sea terrible. Generalmente hay como prodromos donde uno podría intervenir. Y hay muchos medicamentos que se consideran factores de riesgo incrementadores de caídas. Entre ellos las benzodiazepinas, que se usan tan fácilmente en nuestro medio como si no tuvieran efectos adversos, antihipertensivos, bueno, antiarrítmicos, anticolinérgicos, antihistamínicos, sedantes, hipnóticos, neurolépticos, antidepresivos, narcóticos, AINES. Hay reducciones de caídas desprescribiendo, por ejemplo, a la mitad. Los psicotrópicos son de los que más caídas producen. Este es un metaanálisis muy, muy grande y se ve sedantes hipnóticos aumentan tienen un 1. O sea, el 147% de los que tiene se cae, 47% más riesgo de caerse que el resto. Los neurolépticos antipsicóticos 1.59, antidepresivos 1.68, las benzodiazepinas, que acá, por ejemplo, un ataque de pánico a los 30, 40 años se lo dejan de por vida, se va desarrollando tolerancia a la dosis efectiva para esa indicación o como hipnótico para dormir, y sin embargo no para los otros efectos adversos. No es solamente manejar máquinas, también es cruzar una bicisenda. Baja la alerta por el envejecimiento y esto lo agrava, y además se concentran más las drogas porque se eliminan más lentamente. Y sin embargo esto no está medido en estos estudios. No está medido cuando uno desarrolla, por ejemplo, un antihipertensivo como un endpoint, está mortalidad, no está riesgo de caída con la misma jerarquía. Y sin embargo para esta población es más relevante. O por lo menos igual. Y esto también tiene que ver con los esquemas de pensamiento que necesitamos emplear y acompañar este proceso, que la cascada de la prescripción. Una droga, un evento adverso, no hago el diagnóstico diferencial, pienso que es una nueva enfermedad, síntoma, etcétera, lo medico, además es más rápido, se llama el reflejo prescriptivo y la forma más rápida de cerrar la consulta. Y así sucesivamente voy incrementando la carga de drogas. Por ejemplo, hay millones de ejemplos. Recién hablaba con el doctor Eduardo, perdón, no recuerdo el apellido, que vemos todos los días en la clínica, pero bueno, todos los que hacemos asistencia vivimos estas situaciones. Paciente con prurito, se le da un antihistamínico que pasa a la barrera hematoencefálica, hidroxicina. Eso también aumenta la obstrucción urinaria, si tiene hipertrofia prostática benigna, por ejemplo, que es bastante prevalente, se levanta muchas veces a la noche, tiene insomnio, entonces se le da una droga antiprostática que también baja la presión, sumado al esquema antihipertensivo que ya tenía, y que se tiene que levantar a la noche y porque no duerme se le da también una benzodiazepina que le disminuye el equilibrio, la función cognitiva, el nivel de alerta, entonces se levanta a orinar a la noche, hipotensión ortostática, trastorno de equilibrio, caída y fractura. Estas son cadenas de causalidad que estamos todo el tiempo como esquivando, o bueno, para los más jóvenes como si fuera una matrix que pasa, que son todas las cadenas, todos los enredos de cascadas de la prescripción y que nos obligan a pensar en diagnósticos diferenciales, como era la sífilis a principios de 1900, que cualquier cosa había que descartar que no fuera una expresión de sífilis, una forma poco frecuente de una enfermedad frecuente. Bueno, ahora la enfermedad frecuente son los efectos adversos por medicamentos. Entonces estamos obligados en nuestra sistemática primero a pensar, lo que estoy viendo, ¿es un efecto adverso de un medicamento o es una nueva enfermedad? Y la conducta puede ser exactamente la contraria, prescribir o desprescribir. Y volviendo no solamente en poblaciones vulnerables, muchas veces he sentido que desprescribir es desatender. Porque fuimos muy fuertes en nuestro discurso positivista, como bueno, con las vacunas, por ejemplo, pero en el caso del furor de descubrir que los antihipertensivos o los hipolipemiantes podían disminuir la mortalidad, esto lo tiene que tomar toda la vida y al paciente le queda fijo. Y ahora los que trabajamos en esta población, por ahora es útil que tome esto. Va a ser toda la vida y la verdad que ni siquiera la aspirina en prevención primaria fue toda la vida. Entonces, esos mensajes también tienen impacto.
otra vez el tema de la comunicación. Y esto habla un poco de los horizontes, hay muchos gráficos de esto, ¿no? Pero en geriatría es especialmente relevante, expectativa de vida, tiempo hasta el beneficio. Si es mayor que la expectativa de vida, ¿para qué complejizar con interacciones, encarecer, deteriorar la calidad de vida, facilitar que se interne más por efectos adversos? Si excede. Metas de cuidado, lo que es calidad de vida en general en la población y especialmente en geriatría cada vez tiene más relevancia. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Ser muy claro. Esto, cuando tiene el síntoma, tómelo y le va a aliviar, pero no lo necesita tomar siempre porque no cambia el curso de la enfermedad. Esto cambia el curso de la enfermedad, disminuye la morbilidad, la discapacidad, esto tómelo. Bueno, en este momento agudo, que está con diarrea, mantener la presión más baja disminuye la mortalidad, pero en este momento le puede provocar hipotensión, hiponatremia, y eso es mortal. Hay que adecuar a la intercurrencia actual la medicación que está recibiendo, no la tiene que tomar siempre. Y para eso el paciente tiene que estar empoderado y tiene que tener conocimientos y acceso al sistema de salud para tener cierta flexibilidad en el manejo. A veces decimos, en pacientes que no son muy cumplidores, la naturaleza los protege. Irónicamente, y el que es demasiado cumplidor es un riesgo, porque pase lo que pase va a seguir con un esquema fijo para una condición fisiológica que no es fija. Bueno, hay muchos criterios, muchos índices, pero vamos siempre a lo mismo. Acá, de todos estos parámetros en cuanto a la prescripción apropiada, la duración, y son cosas antiguas del año 92, duración del tratamiento, ¿es aceptable? ¿Cuántas veces uno prescribe pensando en la fecha de caducidad? Debiera tener una fecha de caducidad la prescripción, un momento de reevaluación. 30% de las internaciones de adultos mayores resultan de eventos adversos medicamentosos. Bueno, esto ya lo mencionamos, por lo menos tendría que haber en el desarrollo de medicamentos, son consensos de la Agencia Europea, de Estados Unidos, por lo menos 100 pacientes, muchos medicamentos que usamos frecuentemente, por ejemplo, pregabalina. Me puse a buscar la información y había mayores de 75 años no llegaba a 100 pacientes. Y eso prácticamente 2 o 3 de nosotros en algunos años prescribimos eso. Y sin embargo no hay información científica de cómo se comporta en esta población el medicamento, incidencia de efectos adversos, y ni que hablar con algunas disminuciones de órganos y sistemas que tienen nuestros pacientes y que los pacientes súper seleccionados de los ensayos clínicos no, porque dan más trabajos de efectos adversos, etcétera, pierden validez interna, que es un costo del método del ensayo clínico, pero nosotros necesitamos validez externa, y es una población muy variable. El doctor Beers en Estados Unidos empezó a trabajar este tema de una forma sistemática. En Europa también hay unos criterios de stop-start, elegimos estos porque son simples y por lo de siempre, es preferible aplicar cualquier estándar que no aplicar ninguno, y bueno, este es simple, pero hay otros que sirven. Actualizaron en el año 19, este año, los criterios, esta es la última actualización, y fueron tomando criterios más clínicos, más de los europeos, del stop-start. Fíjense, revisaron 17.000 referencias, solo 29 ensayos clínicos controlados, porque estos temas son huérfanos de investigación. Esto es algunas partes de las tablas. Por ejemplo, hay tablas que hablan de qué medicamentos son inapropiados, que son muchísimos. Esto es la interacción entre droga potencialmente inapropiada o síndrome, o sea que puede exacerbar la enfermedad o ser parte de la enfermedad o causarla. En insuficiencia cardíaca hay, por ejemplo, analgésicos, no esteroides. ¿Qué paciente no tiene algún dolor y lo toma? Y esto puede exacerbar la insuficiencia cardíaca. Está la calificación de la calidad de la evidencia, la fuerza de recomendación. Esto es de la nueva edición de los criterios de Beers. Por ejemplo, síncope. ¿Qué cosas pueden favorecer o provocar síncope? Además de que tiene una tendencia fisiológica que es mayor la prevalencia del síncope en esta población. Inhibidores de la colinesterasa. No está muy demostrado, Francia no lo paga, inhibidores de la colinesterasa que se usan para demencia, sin embargo hacen caer a los pacientes y los pacientes lo siguen tomando y no está claro si tiene un beneficio, si benefició a ese paciente en particular. Medicamentos que usan para la próstata, antidepresivos, todos estos medicamentos aumentan los síncopes, se consideran potencialmente inapropiados. Delirio, algo común, muchas veces por internarse, por salir de su ámbito habitual ya solamente, estamos en una terapia intensiva que no podemos dormir, hay luz todo el día, obviamente cognitivamente no vamos a funcionar como estamos en este momento.
Los ansiolíticos aumentan, las benzodiazepinas, que es súper prevalente en nuestra población el uso. Esteroides, agonistas H2, ranitidina, hipnóticos sedantes. Entonces, acá generamos problemas en la familia, en la vida del paciente, lo internamos, usamos estudios, agregamos las complicaciones de los estudios, complicaciones de las internaciones, medicamentos, medios diagnósticos, y posiblemente estamos provocando la enfermedad. Esta es una lista, hay muchos scores de carga antimuscarínica. Por ejemplo, carbamazepina, clorfeniramina, un antihistamínico, venta libre, medicamentos para incontinencia urinaria, para antihistamínicos para la picazón, y grado 3. Todo esto suma. Y si revisamos lo que reciben nuestros pacientes, aumentamos esta carga, a veces es inevitablemente. La idea no es que no se puede usar nada de esto, sino que uno debiera seguir un algoritmo, primero remedios sociales, después actividad física, después etcétera, tratamientos no medicamentosos, y cuando descartó todas las otras alternativas, uno inevitablemente prescribe una medicación potencialmente inapropiada. Otro de los temas de la medicación potencialmente inapropiada es el criterio de daño incremental. Por ejemplo, dicen psicofármacos, bueno, por lo menos que haya no más de 3 activos sobre el sistema nervioso central para aumentar las caídas. Poner un límite al daño como una estrategia. Suena un poco política, como cuál es la línea del colesterol normal. Bueno, dentro de lo que se puede bajar. Bueno, es parecido. A menos funciona mejor. Y muchas veces no se enfocan las consultas en este sentido, que sería lo más costo efectivo para el paciente, valorizaría más nuestro trabajo, creo que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista médico. Para el mercado, bueno, posiblemente prescribir sea más rentable, pero igual siempre hay medicamentos muchísimo más caros y avanzados en que gastar el dinero, digamos. No es necesario usar para la industria farmacéutica medicamentos que hacen mal, se pueden usar otros medicamentos, desarrollar conocimientos biológicos, etcétera. Creo que tenemos una gran cuota de responsabilidad en esto. Esto es una página de pacientes, una ONG inglesa que ahora está en castellano, como para las recomendaciones éticas a los residentes podemos prescribirles links para que consulten y vengan después de leer los artículos. Vamos a hacer lo mismo con los pacientes. Acá el ministro de Salud hace un prefacio y habla del daño iatrogénico que los médicos le hicimos a los pacientes haciéndolos adictos a las benzodiazepinas. Hay testimonios y hay esquemas de deshabituación. En nuestro medio nos cuesta. Desde farmacología de la facultad salimos entusiasmados con un furor curandis de sacar benzodiazepinas. Es muy difícil. Bueno, tenemos que usar opiniones calificadas. Hoy día, si está en internet, como era antes, salió en la radio, salió en la televisión, está en el diario, ¿no? Bueno, las cosas que tenemos que ir ayornándonos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de hiponatremia, en una paciente, le aumentaron la dosis de citalopram, presenta una diarrea. Esto es potencialmente mortal, lleva a terapia intensiva, a la internación. Bien, los pacientes, si están en un sistema que funciona, tienen deseo de tomar menos medicamentos. Acá hay un trabajo que evalúa el deseo de tomar y cómo aceptarían tomar menos medicamentos. Una población con una carga de medicamentos intermedia, menor que la del hospital italiano. La mayoría, si supervisado por el médico, el farmacéutico lo invita a revisar para tomar menos medicamentos, estaría de acuerdo en hacerlo. Este es un trabajo de cardiología que toma el guante, estos son ensayos clínicos para sacar medicamentos en cardiología. Hablan del proceso de la desprescripción, cuáles son las motivaciones, se parece a Prochaska para dejar de fumar, ¿no? Muy interesante revisarlo desde el punto de vista de intervenciones conductuales. Y dan un ejemplo, y el punto ético, esta es una paciente individual, es la meta de concordancia alcanzada entre el paciente, la familia y el equipo de cuidados de salud. Necesitamos generar matrices, instrumentos, herramientas, cultura, para acordar cómo sacar medicamentos y que es importante dejar de tomar medicamentos. Y hay barreras para esta desprescripción que incluyen aumentar la investigación, participación de farmacéuticos, capacitación en geriatría y desprescripción. De hecho, en códigos de enfermedades motivo de consulta no existe. Acá proponen que exista. Primero, visibilizarlo para poder actuar sobre el tema, incrementar la investigación sobre eficacia de alternativas no farmacológicas, otra vez el tema del financiamiento, y la necesidad del cambio de paradigma, en vez de centrarnos en la enfermedad y en la guía, centrarnos en el paciente. Y para todas las patologías siempre da que es mucho más costo efectivo ordenar centrado en el paciente. En este mismo salón, hace un mes y pico, nos
entregaron un subsidio, competimos por hacer un trabajo en una población de 60.000 pacientes, con 250 médicos de cabecera, intervenir educacionalmente con estos contenidos sobre los médicos de cabecera y sobre los pacientes, porque mucho es automedicación. Por ejemplo, el ginkgo biloba se usa para demencia y produce mareos y caídas. Por ejemplo, encontramos que en nuestro hospital no había ningún reporte de adultos mayores de farmacovigilancia. En el país tampoco, sí en Uppsala, en la OMS. Entonces, toda la maquinaria necesita ponerse en marcha. Y estamos todos de acuerdo y no lo reportamos. Bien, y la idea es ambispectivo el diseño, es comparar antes y después de la intervención educativa a médicos y pacientes, cuál es la carga de medicación potencialmente inapropiada, que está muy demostrado y hay consenso de sus efectos negativos para la población, y también medir algunos eventos centinelas como internaciones, consultas a guardia, mortalidad, etcétera, en estos 60.000 pacientes que son los afiliados al plan de salud del Hospital Italiano mayores de 65 años, de la red de periféricos y San Justo incluido. En resumen, hay una necesidad de metodología y ética centrada en el paciente, manejo de herramientas para evaluar comprensión, voluntad y concertación, relevancia de modelos para reducción de medicación y tratamientos de adicción, los estándares están, y prevenir la angustia moral y, bueno, tener en cuenta cómo evoluciona el mundo en que vivimos, que lo que antes era bueno, que es sumar medicamentos, que es lo que aprendimos a hacer, para otra situación, el trabajo es el opuesto, o adaptar mejor en todo caso, que no siempre es agregar, porque ahora el río pasa por otro lado en la medida que cambian las características de la población que atendemos. Bien. Las conclusiones ya lo hablamos, no quiero tomar más tiempo, y bueno, si tienen alguna pregunta me interesa mucho compartir los puntos de vista de este tema, porque la forma de abordarlos para mí es bastante nueva y me parece muy importante poder llegar a distintos ámbitos y enriquecer la perspectiva respecto del tema, y bueno, para eso hacen falta estas reuniones.